Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Token City. Hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas de lujo. Tenemos por un lado a María Pía Quebeque. Muy buenas tardes, María. Hola, y a Rocío, ¿cómo estás? Armin. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con una mesa redonda apasionante. Quiero introducir a María Pía Quebeque, que tengo aquí un listado de todas las cosas que ha hecho durante a lo largo de estos años. María Pía Quebeque es Token Economics, innovadora financiera e inversora. Ha sido asesora de organismos financieros públicos y privados en la regulación e implementación de activos digitales y tecnologías Deep Tech. Recientemente ha sido nombrada como una de las 100 mejores mujeres del futuro en metaverso y Web3 a nivel mundial, y Bloomberg Línea la nombró como una de las criptolíderes en América Latina. Asimismo, ha sido miembro del directorio de compañías listadas en ciberseguridad e IoT en Europa y América del Norte, así como en compañías financieras reguladas en China. Desde 2019 lidera el capítulo chileno del Club 30% y es coautora del libro Prospectiva del siglo XXI, entendiendo las megatendencias y la nueva globalización para construir futuros desde la perspectiva estratégica. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. En todo caso no tienes todo, porque además ahora este semestre voy a ser profesora de un curso en el MBA de la Universidad Católica de Chile sobre disrupción, los modelos de negocio y perspectiva en Web3 y metaverso. Madre mía, a ver si nos apuntamos, para Claro aprender que de sí. ti en ese MBA. Una de las cosas que me apasiona, María, es que acabas de llegar de Davos, ¿verdad? Porque has participado en el evento de las 100 mujeres de Davos para identificar medidas de acción para aumentar el liderazgo de mujeres en Web3 y metaverso, y sobre todo pues han participado mujeres de la talla como Katie Hackel, la primera Chief Metaverse Officer de Journey, Camille Merre, que es International Innovation Manager de Cartier, Hannah Slokankas, cofundadora de Mission Impact, y, por supuesto, la fundadora de las 100 mujeres de Davos, que es la doctora Anino Emowa, entre otras. Así es, mira, fue súper interesante porque fue un grupo de 15 mujeres de distintos ámbitos, inversores, comunidad en el sector tecnológico, fomentando la participación de mujeres en ella, y emprendedoras, fintechs, o bueno, cripto fintechs, por supuesto, también. Y lo interesante es que estuvimos conversando sobre cuál ha sido nuestras trayectorias, nuestras experiencias y nuestros desafíos que hemos tenido a lo largo de este trayecto en Web3 y ahora metaverso, ¿no? Y identificando justamente cierto tipo de barreras que tanto a nosotras o hemos visto en otras mujeres, buscando el poder identificar también medidas de acción en las cuales estamos trabajando en un documento que estamos justamente, como tú señalas, lideradas por la doctora Anino Emowa, que fundó las 100 Mujeres de Davos, y con la idea de poder traer más mujeres a Web3, a metaverso, y que sean líderes y que estén en primera fila generando estos cambios y estas disrupciones que van de alguna otra forma modelar los próximos años en los modelos de negocio, la economía y finalmente el impacto que ello tiene en la sociedad. O sea, esto es como una especie de... O sea, cuéntanos, esto es lo que habéis estado hablando Lo estuvimos hablando principalmente de distintos ejes. Hubieron grupos de trabajo asociados a los desafíos a niveles más corporativos, también asociados a todo lo que tiene que ver con upskilling, reskilling, generación de comunidad, y también obviamente a todo lo que tiene que ver con emprendimiento femenino en este sector. Entonces, en estos distintos grupos de trabajo se identificaron medidas de acción concretas y en el fondo todas esas insights van a reflejarse en este documento que se está trabajando. Muy bien, maravilloso. Así que se los haremos llegar. Total, haremos un programa específico porque creo que es muy interesante. Yo creo que ahora le preguntaremos a él, sobre todo siendo mujer emprendedora en el sector de Web3, ¿no? En toda la parte de Web3. Pero antes de ello, sí que me gustaría, vamos a dar un paso para atrás. ¿En qué consiste Davos? Porque todo el mundo habla de Davos, ¿verdad? He ido a Davos, ha estado en Davos, las conclusiones de Davos. O sea, ¿en qué consiste Davos y cuál es el objetivo de Davos? Bueno, Davos en realidad hay varios Davos que coexisten simultáneamente. Obviamente se da todo en el entorno de la conferencia del Foro Económico Mundial, que anualmente escoge un tema, una temática e invita a líderes de distintos sectores y distintos países a trabajar o a discutir sobre ellos y finalmente se realiza una conferencia
cerrada, donde participan los miembros, que en general son las corporaciones más grandes del mundo que pueden pagar además esas membresías. Y además se invitan a ciertos expertos o líderes de opinión, inversores destacados, etcétera, a que también coexistan en esas conferencias. Pero también hay otro mundo paralelo, que son los famosos side events, que se dan en la calle principal, Promenade, en que tú ves distintas corporaciones, como por ejemplo Mastercard, Meta, Circle, también está Casper Lab, y que tienen sus pequeños digamos, eventos, e inclusive hay países que tienen sus stands ahí y desarrollan distintos foros en base a las temáticas que para ellos son interesantes el abordar. También hay corporaciones grandes y medios como CNBC, Bloomberg, Forbes, y todo se da, por supuesto, mucho también en torno a la innovación, a las tecnologías y a todo tema que sea, digamos, de impacto o que sea de los más importantes que se necesiten desarrollar en un momento determinado. Pero te diría que el tema tecnológico se ha tomado, dados por lo menos los side events en los últimos años. Y tú, Yael, siendo mujer y siendo, o sea, emprendiendo además en el sector tecnológico, cuéntanos cómo lo vives tú, o sea, es decir, qué sientes o cómo, o sea, tú ahora mismo estás liderando una industria en España, o sea, una industria financiera, en el sector financiero, en el sector tecnológico. ¿Tú puedes percibir esos logs que se han estado comentando en Davos de cara a ver cómo pueden hacer un unlock respecto a no poder, bueno, esas dificultades que igual encuentran las mujeres o que haya más mujeres en el sector tecnológico? Sí, justo además que lo estamos comentando, bueno, la importancia de visibilizar todas estas experiencias de estas mujeres que están liderando pues, su sector y que cuentan toda su trayectoria y que, bueno, que inspiran a otras chicas que quieran seguir ese camino. En el caso mío, claro, después de comentarlo y muchas veces estas conversaciones uno se queda pensando y diciendo, claro, es que o sea, en el fondo sí que hay patrones y que yo siento que tengo mucha suerte porque, por ejemplo, en mi familia, si yo pienso internamente, pues mi tía, una de mis tías, que fallecida, pero que ahora tendría más de 100 años, era matemática. Mi madre era bioquímica. En aquella época el estudiar y el dar esa importancia a la ciencia y a la tecnología y el no ponerte barreras porque culturalmente en el entorno no había otras mujeres que siguieran ese camino, pues yo lo he visto de manera muy natural. Entonces también por ese motivo cuando yo hablo de manera natural digo, es que yo no vivo este camino en el sentido de vivirlo como mujer, yo lo vivo como un camino interesante que para mí es natural y no hay ninguna barrera conceptual que pueda impedir que yo pueda recorrer ese camino, ¿no? ¿Por qué motivo iba a ser así? Pero creo que es importante que todo esto se comparta para que, bueno, a lo mejor en otros entornos culturales otras mujeres sí pueden pensar que hay un freno y que no podrían hacerlo, y si se van visualizando experiencias, pues se quitan esas barreras también, yo creo. La inspiración es mutua, no es de las, digamos, digamos que generaciones menores miran a las grandes generaciones. También es al inverso. Puedo contar claro. Que a mí algo que me marcó mucho de este encuentro que tuvimos era una joven de 30 y tantos que contaba que le habían preguntado cuál era su mayor miedo y ella respondió no poder alcanzar mi mayor potencial. Y eso yo creo que y eso son cosas que a uno también le inspiran. ¿Por qué? Porque uno también pasó digamos, se planteó eso, y al ver que aún hay ciertas como barreras de tipo de liderazgo, lo que sucede es que yo concuerdo con Yael de que en verdad las barreras las tenemos nosotros mismos, pero también hay que reconocer que hay barreras que son más culturales. Existen cierto tipo, el liderazgo no tiene género. Es verdad, de hecho existe un libro muy interesante de Francesca Gino que se llama Talento Rebelde y que nombra 5 cualidades que son importantes para un líder, pero que son cualidades que
son rebeldes para la cultura del tipo de liderazgo que tenemos, que digamos que se viene desarrollando por años. Y ahí está donde está este desafío, porque tú vas subiendo en la pirámide de poder, en lo que sea, o en tu caso, por ejemplo, una empresa que empieza a subir, y ahí es cuando te vas encontrando con esas pequeñas barreras que no deberían existir, porque en realidad las miradas son todas las miradas las que construyen la verdad. Necesitamos tanto liderazgos que son más masculinos como el liderazgo femenino, pero se requiere que también ese liderazgo femenino distinto se valide, porque además ya hay estudios que demuestran de que fomentan la innovación, fomentan la creatividad dentro de los colaboradores, y eso es súper importante también desde el punto de vista de la innovación y lo que podemos construir, co-construir como sociedad utilizando la tecnología como herramienta. Bueno, pues después de esta píldora inspiradora para terceras personas, bueno, a mí me pasa que cuando yo tengo que ir al colegio de mi hija de 5 años a explicar qué hago yo, entonces me voy a tener que inventar, voy a tener que inventarme que tengo un restaurante, porque lo van a entender, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas tú a un niño de 5 años? Porque que estás ayudando a construir una compañía tecnológica, y además en Web3, y además de cara a la economía tokenizada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya os contaré cómo lo hago en el siguiente episodio. Pero bueno, respecto a... Vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Como grandes expertas, sobre todo en economía tokenizada, me encantaría que nos dieras tu perspectiva a nivel global, primero en qué consiste la economía tokenizada y sobre todo a nivel de tendencias. ¿Cómo lo estás viviendo tú o cómo lo estás viendo tú? Bueno, la economía tokenizada, yo siempre prefiero hablar del potencial que tiene, ¿ya? Porque volvemos al punto que la tecnología en general es una herramienta y depende cómo se diseñen las innovaciones, es como realmente termina. Yo personalmente siempre he visto la economía tokenizada que tiene el potencial a crear un nuevo modelo realmente económico basado más a la economía real que lo que tenemos hoy, que es una economía más especulativa. ¿Ya? Y por eso volvemos al tema potencial, de lo potencial y lo que sucede, porque aún estamos viendo hoy que los proyectos que hay de tokenización no necesariamente están bien vinculados a la economía real, sino algunos siguen siendo especulativos y simplemente es como un upgrade tecnológico. Es decir, por ejemplo, el crédito, el carbon credit, en vez de que sea, digamos, de una determinada forma, simplemente se tokeniza, pero no hay una innovación real ni una medición asociada a ese activo financiero. Y ahí creo que ese es el potencial que tiene. La economía, ustedes saben que la economía tokenizada al final tiene que ver con la posibilidad de representar un valor o un derecho, un activo o un derecho, pero lo maravilloso es que, como bien dice, token economy es también una economía que puede ser de incentivo. Si diseñamos, si el incentivo, o al final que son como sistemas monetarios complementarios, al final tiene un diseño adecuado, se podría buscar o lograr el objetivo específico. Un caso muy concreto, lo que hablamos del tema de los créditos de carbono. Durante muchos años vimos los bonos de carbono, los créditos de carbono, pero nada que no hemos tenido la certeza de que ese activo sea real y cómo se generó la métrica, el seguimiento, la trazabilidad. Bueno, si se combinan distintas tecnologías, por ejemplo, IoT, tecnología satelital, inteligencia artificial, uno podría tener una estimación real de ese activo y ser un activo mucho más veraz, por lo tanto va a tener un impacto más real de lo que ha tenido en su formato más análogo o especulativo, por decirlo así. Eso yo creo que, por eso te digo que, pero depende todo de cómo lo diseñamos, porque aún así cuando uno habla de esta trazabilidad va a depender, por ejemplo, de qué tan manipulable es la información, los puntos donde se sube la información, etc. Pero se puede crear esta economía de incentivo que busque el poder resolver problemas específicos
utilizando la tecnología. ¿Y lo ves como el futuro o como el presente? Yo lo veo como el presente con mucho potencial de crecer en el futuro. Para mí es una tecnología que habilita o permite que toda la sociedad pueda participar de manera más directa en la economía y en los mercados financieros. Y esto, dicho así, bueno, no sé, suena como una frase muy teórica, pero en el fondo puede ser muy transformador. Es decir, cuando una compañía puede acceder directamente al capital porque se está financiando de su propia comunidad de clientes, está rompiendo una barrera, está haciendo el acceso al capital mucho más simple. Y cuando un particular cualquiera puede acceder a los mejores productos financieros del mundo porque puede entrar con tickets muy pequeños, también está transformando la manera en la que su economía puede crecer. Entonces, cuando todo eso se pone junto y cuando todo el mundo también puede, utilizando esta tecnología, crear, es decir, cuando la creatividad, esa creatividad colectiva también se pone a funcionar y cada empresa puede crear sus modelos y esos modelos se comparten, etcétera, pues al final la sociedad se enriquece y bueno, eso, se crea riqueza, se evoluciona, etcétera. Entonces, para mí es una tecnología muy habilitadora para el crecimiento socioeconómico en general, del crecimiento social. ¿Y qué países creéis que están más avanzados y mejor posicionados respecto a otros en relación a ir implementando una economía tokenizada? Porque ya tiene primero un marco legal que le permite desarrollar estos tipos de activos y innovación financiera. Además, están complementando con un lineamiento de buscar la innovación financiera también, por ejemplo, en Green Finance. ¿Qué son las Green Finance? Bueno, las economías verdes que están asociadas justamente a activos financieros que traen mayor sostenibilidad. Y ahí sí podemos, por ejemplo, vincularlo con la economía tokenizada. Qué lindo sería, y lo que estaba yo contando un poquito antes, el que los activos, bueno, los activos verdes, pero también otros activos sostenibles, tuvieran un diseño, porque al final pueden ser un sistema monetario complementario al final, que tuviera un diseño que permitiera resolver el problema específico. Alineando mucho más el activo con la economía real, que es algo con lo que lo hablamos un poquito antes, que hoy en día está desacoplado y es uno de los grandes riesgos que que existe a nivel global en el tema económico mundial. Motivo por lo cual estaban todos los grandes líderes sentados en Davos hace una semana atrás. Aunque no lo digan, es parte de la realidad. Ya. Es parte de la realidad. ¿Y Suiza, algún otro? O sea, bueno, Inglaterra, que está bien también, tiene un buen marco de innovación financiera. Singapur también es un buen espacio donde crear. Yo siempre llamo a estos países que son como sandbox, ¿ya? Y que son perfectos para poder crear estas innovaciones y que, digamos, aquellos que funcionan se puedan luego escalar o mejorar. Yo diría principalmente eso, creo que aún el resto, Australia también, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la virtud que tiene una regulación que te permite hacer todo lo que no esté prohibido, ¿ya? Pero aún así... La incertidumbre. La incertidumbre. Y por eso el contar con marcos legales que incluye no solamente los criptoactivos, sino que además incluye los DLT, para que los smart contracts tengan validez, es lo que te permite poder empezar a generar ese tipo de innovaciones en un contexto más seguro y además que de alguna u otra forma regulado y que le da más certeza jurídica y certeza y confianza a los usuarios, que es algo que, como ustedes se imaginarán, dado los hechos que han sucedido el último año, prácticamente han sido varios, es importante retomar esa confianza y que se diferencie los buenos proyectos, los proyectos serios,
de los proyectos que no son tan serios. Y los no tan serios se corre en los ambientes no regulados o por lo menos donde no tienes DLT, donde no hay una caracterización o definición de los distintos tipos de criptoactivos, se presta para que esta ambigüedad se creen productos o servicios que finalmente no sean tan serios como aparentaban ser. Ya sabemos qué casos icónicos se pueden encontrar, ¿no? Como FTX. ¿Y España-Europa? ¿Cómo veis el ecosistema de España y Europa? A ver, yo creo que, bueno, sabemos que finalmente España es un caso bien interesante porque de alguna u otra forma la comunidad corporativa y la comunidad también emprendedora se organizó hace años dentro del ecosistema del consorcio Alastria y sobre eso se generó otros ecosistemas dentro de España y aquí hay mucha innovación en ese sentido. No obstante, España tiene la particularidad de que igual tiene que esperar a ver qué sucede a nivel de la Unión Europea. Entonces, avanza a paso lento. De hecho, yo he sabido de casos de innovaciones de corporaciones que han tenido que hacerlo, españolas, lo han tenido que hacer, los desarrollos lo han tenido que hacer fuera de España, en países como el Reino Unido, donde sí contaban con el marco legal para poder desarrollarlo. Y volvemos a esto. Entonces, tienes acá un ecosistema en España interesante, innovador, no obstante que está a la espera de la implementación de la regulación europea y de los lineamientos que salgan, que se desprendan de ello. Y ojo, que va a ser muy importante porque si es que, por ejemplo, empezamos a ver desarrollos de productos como stablecoins, no creo que sea del gusto de la Unión Europea, que además está evaluando el tener un euro digital, por ejemplo. Entonces, pues, es como, hay ecosistema, pero al final no logra, si no tiene ese marco de certeza, cuesta el que lo pueda seguir escalando y que pueda seguir atrayendo a corporaciones que se atrevan a realmente dar el paso firme a tokenizar sus activos. Y en el caso de América Latina, antes pero creo que el caso de América Latina también es bien interesante, tú tienes una Centroamérica con una intención, y cuando digo Centroamérica no lo digo solamente por El Salvador, sino digo también hay que recordar que México hace años tiene tuvo una ley fintech que permitió el desarrollo de productos con criptoactivos. Tienes también Brasil, pero sobre todo diría en Centroamérica hay hambre. Hay hambre, creo que digamos, la ley Bitcoin generó esa hambre, ese interés, y además hay una necesidad, porque hay mucha gente que no está bancarizada, que no tiene acceso a servicios financieros, ya sea por la informalidad del trabajo, por los bajos montos que manejan, porque son países que principalmente reciben una parte importante de su Producto Interno Bruto, vienen de remesas, principalmente Estados Unidos. Entonces tiene un contexto bien particular, y bueno, obviamente tienes Brasil, que es como si fuera un continente aparte, y países como Argentina, que tiene un ecosistema fuerte, pero que tampoco tiene un marco legal que les permita, como quien dice, ser el hub. Y Chile, que recién se aprobó hace un par de meses una ley fintech que tienen que esperar aproximadamente entre 15 y 18 meses para que se hagan todos los cambios normativos para poder implementar. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen que esperar ese tiempo para poder ofrecer productos y servicios de criptoactivos en forma más masiva. Entonces, ahí tienes como un amplio panorama regulatorio. Sí. A ver, esa hambre en América Latina nosotros la vivimos porque nos llegan
compañías consultando y con clientes en Perú, en México, en Colombia, justamente por todos los motivos que has comentado. Y respecto a nivel regulatorio, en Europa, nosotros sí que hemos sentido como un antes y un después. Completamente de acuerdo en que es necesaria esa claridad regulatoria, sobre todo en el ámbito de los security tokens, porque estás trabajando en mercados financieros y ya están súper regulados, entonces no puedes entrar de lado a crecer y a operar en esos mercados financieros. Tiene que ser totalmente en un entorno para poder que instituciones que quieran desarrollarse en ese mercado, pues obviamente solo si a nivel regulatorio está todo muy claro lo van a hacer, porque si no, el riesgo reputacional y puede ser, o sea, es enorme. Pero lo que sí vemos es que Europa ha tomado muy decididamente el camino hacia la economía tokenizada y está sacando reglamentos específicos para favorecerlo. A nosotros nos impacta mucho el régimen piloto, el reglamento piloto, que justamente permite la creación de esos mercados regulados secundarios, es decir, mercados de bolsas de security tokens en los que los inversores pueden negociar directamente. Y esta ley ya está aprobada, es decir, ya se conoce el texto de la ley, va a entrar en vigor ahora en marzo. Y da un esquema sobre el cual trabajar que es muy claro. Sigue a la regulación en Suiza. En Suiza esta ley ya existe desde el año pasado y Europa pues, la ha aprobado este año y hasta que no entre en vigor pues no empezarán las primeras compañías a tener licencia y tal. Pero bueno, es un marco regulatorio que sí que da toda la seguridad jurídica para poder operar. Entonces, estamos notando ya desde el punto de vista de las instituciones cómo el año pasado sí no se atrevían a dar el paso, pero ahora en el que la ley ya está es inminente el que entre en vigor, sí que están mucho más dispuestas a introducirse en el sector. Bueno, tenemos ahí 3 minutos, 2 minutos para acabar. Sí que me gustaría que acabáramos hablando de oportunidades, o sea, de oportunidades que veis que existen respecto a esa economía tokenizada y qué cosas vamos a ir viendo, qué cosas van a cambiar, Yael. Bueno, a ver, lo hemos comentado muchas veces, estamos al principio de toda una transformación, entonces pues lo visualizamos, nosotras lo visualizamos todo tokenizado, que el mundo tokenizado, el mundo en tokens, ¿qué cosa no va a estar tokenizada? Pero Y replicable en metaverso. todo y el metaverso, está claro. No, pero bueno, exacto, es decir, hay un universo de oportunidades y bueno, quiero decir, las vamos a ver en los próximos años. Sí, sí, yo tengo la misma perspectiva que Yael, además que esto se da en paralelo no solamente con el desarrollo y evolución de la tecnología, de las tecnologías DLT, sino que además con la evolución de las otras tecnologías profundas como la inteligencia artificial, el IoT, la tecnología satelital, etcétera, porque los próximos activos de la nueva generación van a estar hechos con datos y datos que van a ser lo más precisos posibles y menos manipulables posibles, ¿ya? Y ahí yo siempre, esa es mi pasión, la verdad, y ahí creo que está esa oportunidad, linkeándolo con tu pregunta anterior, de crear esta economía tokenizada, o de incentivos que realmente alinee los objetivos. Porque en el caso de la Green Finance, que es un caso yo creo que es muy interesante, algo que ya se sabe es que finalmente hay problemas de información respecto al impacto de los proyectos verdes, digamos de los activos verdes. También hay temas asociados a que el tiempo que requiere la inversión en esos activos verdes es mucho más larga que el tiempo en que en general el mercado financiero exige tener una rentabilidad y ahí, por eso te digo, y son todas estas variables que esperamos podamos ir resolviendo con el avance de la convergencia de estas tecnologías. Bueno, en el formato tokenizado, obviamente. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ha sido una charla maravillosa, se nos ha pasado por lo menos a mí volando.
tenemos un gran futuro por delante, con muchísimas oportunidades. Por lo menos yo me siento totalmente, vamos, privilegiada de poder estar en la punta de lanza, ¿no? Y de estar en un sector que está creando, que está naciendo. Y esperamos coincidir contigo, María, en diferentes ámbitos y el poder ir generando y co-creando conjuntamente. Innovación financiera, me parece. Totalmente, totalmente. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Yael. Gracias, María. Gracias a ti. Y nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos esta tarde y nos vemos el próximo martes a las 6:30 en nuestro programa de Token City. Muchísimas gracias.